Muy bien, 2:16 de la tarde, sigues escuchando Partidazos por la Mega donde sea, y como habíamos anunciado, ayer ya conversábamos un poco por encima la noticia de lo que está pasando con TikTok en Estados Unidos y una posible prohibición. Que yo tenía la duda, inclusive dije, menos mal que vamos a hablar de esto, porque yo quería saber si eso inclusive era posible, porque uno dice, bueno, pero ajá, si lo prohíben, te vas a un VPN, claro, la usas con VPN, o sea, ¿cómo? O sea, ¿es esto ejecutable? Tenías esa duda. Sí, bueno. Más bien en momentos en los que la tecnología se ha vuelto como tan accesible y justamente con tantas vueltas y tantas formas que a la vez es lo mismo que preocupa el uso de la tecnología. Es decir, sí, la conversación pica y se extiende. Así es, pero para picar bien y extendernos bien, pues decidimos invitar a un gran amigo, una persona que se dedica al mundo de la tecnología, a la producción audiovisual, el señor Pablo Sánchez Noguera, directamente desde Quito, en los bajos fondos, conocido como el Tecnoman. Cuidado. Correcto, cuidado. ¿Cómo estás, señor Tecno? Contento de estar con ustedes en este espacio radial, Rodrigo. Gracias por esa introducción, y contigo y con Oscar, por supuesto. Claro. Además que colaboraste con nosotros también en tiempos anteriores y lo recuerdo con muchísimo cariño, pero hoy esta conversación nos trae para hablar de este asunto TikTok. Es prohibible, Pablo. ¿Qué está pasando? ¿Cómo llegamos a este punto con una red social? ¿Y por qué entonces el uso excesivo de bailes en una red social nos trajo un problema de seguridad internacional? ¿Qué pasó? Para que tú veas, ¿no? Eso, el uso excesivo de bailes. Es verdad que este tema se puede abordar desde muchísimas aristas, Oscar, ¿no? Y valga la referencia, que no tiene nada que ver con esto, pero bueno, ya lo advertía Kevin Bacon en Footloose, ¿no? El uso excesivo de bailes puede traer consecuencias. Puede destruir un pueblo. Totalmente. Pero bueno, ya entrando en materia, a ver, ¿sabes qué? Es súper interesante porque el representante republicano Mike Gallagher, que ha sido uno de los promotores de toda esta ley, dijo que no se trata de una prohibición. O sea, sino, de hecho, que dijo, sus palabras textuales eran, o casi textuales, lo decía el inglés, yo se los digo en español, el tipo decía que TikTok va a poder seguir en Estados Unidos siempre que no pertenezca a ByteDance, que es la empresa matriz, que es una empresa china. O sea, el gran problema que están poniendo sobre la mesa con este proyecto de ley, porque no hay que perder de vista, no es una ley y no es una prohibición que esto entre en vigencia mañana, no. Todavía queda proceso. Esto no va a ocurrir de un día para otro. O sea, y es que ByteDance, al ser una empresa china, puede ser susceptible de pasar los datos de los usuarios al gobierno chino, y esto es lo que consideran como un problema de seguridad. Claro, y es por eso que está ocurriendo todo esto. Y es muy interesante porque es uno de los pocos puntos en los que republicanos y demócratas se han puesto de acuerdo. La propuesta fue traída a la Cámara de Representantes por los republicanos y fue apoyada por los demócratas. El proyecto pasó con 352 votos contra 65, y eso te habla de una clara mayoría y te dice que las cosas no lucen bien para TikTok. Eso en otras palabras, dice no. Eso te iba a decir, porque si republicanos y demócratas están tan de acuerdo en algo, la cosa es profunda. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Exacto. Ajá, ¿es así? Por ahí van las cosas. Sí. Okay. Algo así, por ahí. Okay. Por ahí va. Pero entonces hasta ahora no estamos diciendo que vamos a prohibir, pero como esta gente, no, o sea, ¿cómo se soluciona? Porque la solución es... lo único que pedimos como condición es que dejen de ser chinos los que tengan el manejo de toda nuestra data. ¿Cómo lo logra? ¿Cómo se hace? Sí, son ellos. Esto pique y se extiende. A ver, mira, primero, este proyecto que está en la Cámara de Representantes ahora va a pasar al Senado. Si el Senado lo aprueba y hay algunas cosas ahí que parecen indicar que de repente hay algunas modificaciones, pasaría entonces al Ejecutivo, que es el presidente Joe Biden, que él ya ya firmó, porque si el proyecto le llega en las manos, él lo va a firmar. Como te digo, las cosas no lucen bien para TikTok. Y ¿qué es lo que va a pasar aquí y cómo luce todo esto? Dices, bueno, puede seguir, pero si no está en mano china, pues lo van a tener que poner a la venta. El proyecto lo que dice es una de dos: o lo vendes a una empresa norteamericana, estadounidense, que sea el nuevo dueño de TikTok, o simplemente lo vamos a banear. Y ahí es donde regreso entonces a tu pregunta, Oscar. ¿Es prohibible? Sí lo es. A ver, la gente va a poder tener TikTok. Tú lo has dicho, porque el internet es global, puedes entrar a través de un VPN, pero no va a estar en las tiendas de Estados Unidos, ni de Android, ni de Apple.
Y ya sabemos nosotros lo que eso implica. La gente va a tener que acceder a la plataforma fuera de los Estados Unidos y eso implica un pique de popularidad muy, muy grande. Y de hecho, si es prohibible, ya lo prohibieron. Si tú ya eres un funcionario que trabaja para el gobierno de los Estados Unidos, tú tienes prohibido utilizar TikTok en el teléfono celular que te dé la compañía, que te dé la empresa, que te dé el gobierno, porque ellos ya piensan que son susceptibles en ciertos puestos estratégicos, no vayan a hacer que los datos se filtren al gobierno chino. Claro, o sea, que tampoco, y también el story time de cómo estoy preparando un plan secreto en los Estados Unidos. O sea, también hay que tener cuidado con qué contenido está generando esa gente desde una oficina y que story time de cómo estamos legislando, ¿sabes? O sea, es delicado. Invítame a conocer todo el Pentágono por dentro. Sí, exacto. Acompáñame a recorrer el fuerte Knox. Y aquí podemos seguir. Totalmente, pero imagínate tan sencillo como eso, que qué sé yo, que un general, que un capitán, que un simple soldado estadounidense tenga TikTok instalado allí y de repente lo muevan para tal o tal sitio, que el gobierno o que un gobierno extranjero sepa que ese soldado, eso, pertenece a una inteligencia, bueno, y que hace un soldado a tal día, tal hora, en tal sitio. Y es muy loco porque realmente, y hay antecedentes particulares, había alguien en una base que luego demostraron que porque fue atacada en el Medio Oriente y haciendo el rastreo de cómo, bueno, era alguien que trotaba con el Apple Watch y trotaba alrededor de toda la base y los edificios. Y con el tipo mapita, cercó todo el mapita. Con el mapita estaba dónde estaban los edificios, porque claro, entonces para hacer más distancia, este soldado le daba vueltas a los edificios. Y al final lo que hizo fue dibujar el mapa con el Apple Watch de toda la pared, dónde estaban los edificios, dónde estaban los hangares, dónde estaba todo, porque él salía a trotar en las mañanas. Claro, y que no, y después me iba a tomar un café donde estaba todo el centro de inteligencia. Exacto, y ahí me quedaba una hora marcando una X con mis pasos. Exactamente. O sea, y fue un tema de, ok, ya va, esto sí, es delicado. Lo que pasa es que uno, como un ser humano normal que no está pensando en esto, pero el que está buscando cómo hacer la maldad consigue. Exactamente. ByteDance ha dicho que ellos no comparten ninguna información con el gobierno chino. Pero ¿qué pasa con el gobierno chino? Que se trata de un gobierno comunista, totalitarista, que controla férreamente la información que se filtra a los ciudadanos. Absolutamente. Entonces, si ellos hicieran esto, ¡no lo dirían! Claro. Sí. Claro, por supuesto. Pero, entonces ahí está la sospecha y este es el gran meollo que hay detrás de todo este asunto. Ojo, y no hemos hablado de la parte económica y de los monopolios. Pero sí te quería preguntar, que por ahí puede ir parte del siguiente tema de conversación, que yo me imagino cualquier persona escuchando en el carro diciendo, bueno, pero si eso es Estados Unidos, aquí en Venezuela no va a pasar nada, o estoy escuchando desde España y digo, bueno, pero eso es Europa, o sea, pero ¿qué repercusión puede tener este primer paso de suponer, vamos a poner el escenario que Estados Unidos dice, bueno, prohibió TikTok y los números caen y la popularidad cae de una red social? ¿Qué repercusión puede tener con el resto del mundo para una plataforma así? Lo primero que va a pasar, la primera repercusión se va a sentir en Estados Unidos y tiene que ver con economía, ¿eh? O sea, ayer precisamente el CEO de TikTok decía en un video de la red, se llama Shou Shu, y que por cierto, ByteDance fue muy inteligente, su CEO no es chino, es de Singapur, y el tipo decía que esto va a afectar la economía estadounidense porque se mueven miles de millones de dólares a través de pequeños negocios y de publicidad a través de TikTok. Entonces, lo primero que va a pasar es que esto va a afectar la economía estadounidense, sobre todo en pequeñas empresas, incluso hasta en profesores que manejan por ahí. Ahorita, ¿qué va a pasar con el resto del mundo? Esto marcaría un antecedente, Rodrigo, esto marcaría un antes y un después muy fuerte. ¿A qué me refiero? Porque resulta que TikTok lo cambió todo. Esa es la primera red social, el primer gran invento en Internet, entre comillas, en penetrar el mundo occidental y que se sale del monopolio de Silicon Valley. Claro. O sea, la parte que hay que ver aquí, la noticia detrás de la noticia, es que hasta el momento Internet, por lo menos en el mundo occidental, es un monopolio de Silicon Valley. Google, Amazon, Apple, míralos todos son estadounidenses, Meta, etcétera. TikTok fue la primera en llegar y penetrar ahí a tal punto de usuarios, de popularidad y de negocio, en parársele de frente a estos gigantes. Y debido precisamente a la genialidad de TikTok es que cambiaron todas las redes. Ustedes ya se dieron cuenta que Instagram no es la misma, que YouTube no es la misma, que Facebook no es la misma. Entonces, y eso es por culpa de TikTok, porque y de cómo funciona el algoritmo podemos hablar, pero el punto es que aquí también hay un interés interesante económico. O sea,
todo el Internet occidental es manejado por estas grandes compañías y ellos le dicen, ok, ya no vas a poder, imagínate que no se trate de algo de política, sino aquí poniéndome medio conspiroparanoico. Claro, aquí también, te voy a hablar. Pero aquí también podría haber lobby de las empresas norteamericanas en tratar de empujar un poquito. Mira, me conviene que aquí caiga, o sea, porque estamos hablando de Juego de Tronos versión ¿quién maneja más usuarios? O sea, es Game of Apps, porque lo tienes para ver desde quién, entonces hay un Littlefinger que está echando un chismecito de allá para acá. Es que la cantidad de puerticas laterales que no estamos viendo. Es un pasillo lleno de puerticas que al final ponen que prohibición, pero hay demasiada puertica lateral. Está con nosotros conectado desde Ecuador Pablo Sánchez Noguera. Vamos a conversar con él un poco más porque me interesa la parte también de los monopolios, porque entonces tampoco es que esto es como que tú vendes tus 2 lechosas que tú tienes en tu casa, ¿verdad? Claro. A una vecina. No, esto es un lío. Vender esto no es hazme un pago móvil. Exacto. Esto no funciona así. Vamos a escuchar Chimichanga. Enigma 37, Ire Pelusa, Frank Lucas, aquí en Partidazos por La Mega. Donde sea. La Mega. El trend en el que quieres estar. Donde sea. Natalia, ¿qué haces con ese camión? Bueno, mudarme. Aquí traigo todo lo que necesitamos para la casa. Y mira, te traje esto que lo necesitas para el baño. Manzana y canela. Sí, y también traje este sofá lindísimo para la terraza porque el otro que tú tenías olía a cují. Pero es que si aquí no hay terraza. No, bueno, pero entonces acá hay mucho por hacer. La Casa, con Manuel Silva y Natalia Moretti, por La Mega, donde sea. Y sigue oliendo a cují. Si algo es viral, es porque lo escuchaste en La Mega. Donde sea. Escúchanos donde sea. Desde mundour.com. Sigue disfrutando de todos los contenidos y la programación de La Mega en tiempo real. Ingresa a mundour.com. Ubica los audios en vivo. Haz clic en el enlace de La Mega y listo. Conéctate a La Mega desde mundour.com. Todos nuestros mundos en un solo clic. La Mega. En Mundo UR. Y donde sea. La Mega. El recap de contenido que necesitabas. Donde sea. Hablar de La Mega es hablar de música. Por eso te dejamos puros temazos en nuestro Spotify para que los escuches en loop. Playlist personalizados, los conteos musicales de fin de año, las 13 más virales, el Top 40 y más. Encuéntranos como La Mega 107.3 FM y descarga las listas musicales que preparamos para ti. La Mega en Spotify y donde sea. En La Mega estamos fijos en tu feed y donde sea. La Mega, donde sea. Comienza el año con mucha música. En aleatorio. Déjate llevar por los ritmos que te sorprendan junto a Jairam Navas, Manuel González Cárdenas y Lorenzo Martínez. Deja que la melodía inesperada te llene de energía y te acompañe en este nuevo comienzo. En aleatorio. De 9 a.m. a 1 p.m. Por La Mega. Donde sea. La Mega. Viralizando contenido 24/7. Donde sea. Acabaron tus vacaciones. ¡Oh, no! Pero no te preocupes. En La Mega sabemos cómo animarte. Aquí lo que estamos es listos para empezar el año con toda la actitud. El Pensum de Radio U se viene con todo para que no te agarre la flojera de enero. Con Alejandro León y María José Castejón vamos a agarrar los mejores datos universitarios,
de 3 a 4 p.m. No te pierdas las agrupaciones universitarias, secciones especiales y visitas a los campus en Radio U por La Mega, donde sea. La Mega. El trend en el que quieres estar. Donde sea. Rodrigo caminó con 7 meses. Oscar toma café desde chiquito, mija. Rodri era el más rápido de su salón haciendo collares de pasta. No, ya va. Oscar quedó de campeón de figuras de Foami en 5º grado. La verdad es que son unos partidazos. Déjate enamorar por todos los atributos de Rodrigo Lazarte y Oscar Martínez. 2 amigos y un programa de radio. Partidazos de 1 a 3 de la tarde por La Mega, donde sea. Si algo es viral, es porque lo escuchaste en La Mega. Donde sea. Ciudadana, usted está manejando con exceso de felicidad. Bueno, oficial, ¿pero qué hago? Si estoy escuchando fuera de forma. Fuera de forma. Mira, aquí hay una ciudadana escuchando a Humberto Turinesi y Lavero Gómez. ¿Qué hacemos? ¿Fuera de forma? Uf, qué buen programa. ¿Cómo lo vas a parar por eso? Todo está legal. Déjalo que siga circulando. Bueno, siga adelante, ciudadana. Fuera de forma. Entretenimiento con todos los papeles en regla. Partidazos por La Mega, donde sea. 2:33 minutos de la tarde, sigues escuchando Partidazos por La Mega y nosotros seguimos en conexión directa con Quito, Ecuador, con un gran amigo, experto en tecnología, el señor, y en clases de inglés y en español online, por si les interesa, porque siendo profe, el señor Juan Pablo está aquí, Pablo Sánchez Noguera, el Tecnoman, son muchos Pablos. Me confundo. No, y la gente estaba escribiendo por Mundo UR de lo interesante que ha sido la conversa porque estamos tratando de aterrizar sobre todo lo que está pasando. La conversación es muy amplia, TikTok tiene muchísimas puertas. La gente piensa que solamente, pero ¿qué daño hace una gente que está siguiendo trends y que está haciendo contenido? No es que haga daño a la gente, es la información que sin saber esa gente sube a una plataforma que tiene que ver desde el lugar en el que estás, la gente con la que interactúas, y a pesar de que no necesariamente para Latinoamérica, pero en ciertos lugares sí hay un manejo de datos, porque toda esa gente probablemente registró tarjetas de crédito, toda esa gente probablemente registró sus correos electrónicos, tu dirección de tu casa. Es demasiada la información y por eso hay demasiadas puertas, Pablo, para ver para dónde agarra esto. Oscar, a ver, hilando eso que me comentas con lo que decíamos cuando fuiste al corte, hablando de la cosa de los monopolios, a ver, y lo que pasa, a ver, porque los gobiernos van y vienen, pero los monopolios quedan y a veces pueden llegar a tener, y esto es un fenómeno que ha ocurrido del siglo XX para acá, estamos en un punto muy sui generis de la humanidad donde ciertas empresas tienen más poder incluso que los gobiernos. O sea, yo creo que esto empezó, y si nos vamos a los antecedentes, con Rockefeller cuando se instauró el petróleo como motor de la humanidad. Los gobiernos iban y venían, pero las petroleras mandaban, o sea, por detrás. Y esto no es ser conspiroparanoico, es ser real. Los intereses económicos siempre están ahí. ¿Qué es lo que pasa? Lo que tú decías, los datos de la gente son el nuevo petróleo. Sí. Y las aplicaciones con mayor cantidad de gente son las que recopilan más datos. Por lo tanto, aquí hay un poder económico gigantesco. Y, como bien comentábamos al principio, ¿quiénes han estado detrás de todo esto y dominando el mundo desde este punto de vista? Silicon Valley, o sea, Apple, Google, etcétera y demás. Pero por primera vez una empresa china que no pertenece al establishment de este lado del mundo se paró enfrente, que fue TikTok, y lo cambió todo. ¿Qué es lo interesante? Lo que tú decías, que al abrir una puerta se nos abren todas las demás. Que existe en diplomacia el principio de reciprocidad. ¿Qué quiere decir eso? A ver, si un país expulsa a un embajador del otro país, pueden expulsarlo sin mayores excusas que esta. Tú no sacaste, nosotros te sacamos. Pero ¿qué es lo que pasa? Tradicionalmente en China, que es de donde es la empresa ByteDance,
que es la dueña de TikTok, no entran las empresas estadounidenses de información. Ellos no tienen WhatsApp, ellos no tienen Facebook, ellos no tienen Instagram, ellos tienen sus propias aplicaciones. Google no existe en China, porque ellos vieron desde el principio, el gobierno chino dijo desde el principio esta cuestión de que un país, un gobierno extranjero, no un gobierno, una empresa extranjera tenga los datos de nuestros ciudadanos es muy peligroso, y ellos vetaron eso desde el principio. ¿Qué es lo que pasa? Esa reciprocidad no existe en el resto del mundo. O sea, las empresas entonces sacadas de China sí pueden penetrar al resto del planeta. Entonces, esto marcaría un antecedente, si se llega a prohibir TikTok en Estados Unidos, donde se toman represalias diciendo, bueno, lo que tú nos estás haciendo a nosotros te lo vamos a hacer a ti. Claro, las cosas técnicamente, no lucen bien para TikTok en ese sentido. A ver, técnicamente es como China empezó, por decirlo de alguna manera. El principio de reciprocidad lo estarían aplicando de afuera hacia China. Digamos, en orden de movimiento de las piedras, de las piezas del ajedrez. Tú me tumbaste el palito. Sí, tal cual. O sea, tú lo hiciste. Y tal cual como lo decías tú, lo recuerdo. Era tanto el tal que me metí a buscar la lista de los presidentes de Estados Unidos, porque justamente en el caso de Rockefeller y las petroleras y el principio de la revolución industrial de los Estados Unidos, en algún momento, ellos estratégicamente pusieron de vicepresidente al que no querían, porque sabían que el vicepresidente de los Estados Unidos no hacía nada. Lo lograron poner de vicepresidente con la mala suerte de que el presidente muere y termina de vicepresidente el que ellos no querían. O sea, ese juego de poder de empresas políticas, así como pasó con Trump y el manejo de datos, es literalmente parte del ajedrez que mueve a la economía de los Estados Unidos, porque es demasiadísima plata. Y eso lleva a otra ventana de conversación, que es el cómo se compra esto, cómo se vende esto, quién puede comprarlo, quién da más. O sea, esos son dos facturas. Como decías tú, acepta para el pago móvil, parte en CELE. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo funciona? Es una locura, porque esto son cifras y movimientos que no alcanzamos ni a entender. Correcto, o sea, sería maravilloso que pudiéramos decir, Oscar, Rodrigo, hagamos una cosa, nosotros tres vamos a hacer una vaca ahí y de repente damos la inicial. A ver, oye, no. Eso no es así, porque estamos hablando. ¿Quiénes manejan presupuestos millonarios? Pues empresas millonarias, tan sencillo como eso. Entonces, es una cosa simplemente de lógica, ¿no? Una cosa lleva a la otra. Como ya les decía, esto es un proceso. Acaba de pasar y ser aprobado el proyecto en la Cámara de Representantes, va a ir para el Senado y después para la presidencia. Una vez que lo firme el presidente, el plazo que se ha establecido, según lo que han dicho hasta ahora, de acuerdo a la legislación, sería de 5 meses para que ByteDance sea vendida a una empresa estadounidense, por lo menos en su rama que opera dentro de los Estados Unidos, 5 meses, o sería baneado a nivel nacional en los Estados Unidos. En estos 5 meses es que nosotros sabríamos quiénes quieren comprar TikTok. Pero vamos a estar claros. O sea, ¿quiénes estarían detrás de la compra? La lógica nos dice que otras empresas tecnológicas. Aquí es donde puede entrar Microsoft, puede entrar la misma OpenAI de repente con la cosa de la inteligencia artificial, porque últimamente ha tenido muchísimo dinero, pero a Mark Zuckerberg le convendría muchísimo tener esto en Meta, porque precisamente ha cambiado sus algoritmos de acuerdo a TikTok. Entonces, pero ¿por qué dicen, por qué no la venden y ya? Porque eso también es otro argumento que estaba leyendo yo en comentarios entre mis amigos en internet que saben de tecnología. Y es que la cosa es que el mundo no es tan a blanco y negro, no es una cosa de que, bueno, vamos a venderla y se acabó, se soluciona y todos felices y en TikTok. Tú no puedes vender una empresa tan gigante sin que haya consecuencias y más aún con todos los intereses que hay detrás. Claro. Sí, no, es que es un tablero político, social, económico, o sea, bueno, distintos tableros. Es un entramado muy loco y por eso justamente ayer empezamos a hablar de esto y era como que nos interesó demasiado la conversación, logramos hablar contigo, igual la noticia está en desarrollo, entonces esto puede virar para varios lados, entonces... Esto puede virar como para que vamos a tener que volver a conversar eventualmente quizás en unos meses cuando esto vaya avanzando. Exacto. Seguramente, nada más para que vean el asunto a tal punto llega la cosa de la diplomacia que hubo una reacción por parte del gobierno chino con relación a esto. Un portavoz de la Cancillería china, el señor Wang Wenbin, acusó a Estados Unidos de no haber encontrado nunca evidencia de que TikTok está
amenazando la seguridad nacional y dijo que esto es una táctica intimidatoria por parte de Estados Unidos y que la medida podría volverse en contra del país norteamericano. Y esto es a nivel de diplomacia y de gobiernos. Y es para que tú veas la escala que esto puede tener. O sea, estamos, lo quieras llamar o no, y de repente exagero con el término, pero esto es una especie de guerra fría. Y nadie me quita ese término de la mente que cuadra bien. Es que el término, guerra fría moderna, claro. Aplica perfectamente te bloqueé estos hats. No te voy a dar like en este post. Y no te voy a dar, si bailas la cancioncita de Texas Hold'em de Beyoncé, no vas a tener views. La de los boots. Todo el mundo. Hay mucha gente bailando en bota vaquera. Pero también la gente dice, pero es que es eso, no tiene nada que ver con el usuario, no tiene nada que ver contigo montando tu trend, no tiene nada que ver contigo compartiendo esos 5 cosas que no sabías de algo. Y está muy bien, pero el tema es la organización empresarial y las relaciones comerciales de la gente que hace posible que tú montes y te des tu like. Y tu cosa, tu pedacito de stand-up que tú ves por TikTok. Y adicional, Oscar, no hay que perder de vista, porque repito, son muchas cosas. Estamos en año electoral. Además. Y este tipo de cosas hace ruido. Entonces, incluso Donald Trump opinó sobre el asunto. Él empezó todo este juicio en contra de TikTok durante su gobierno y ahorita se muestra reticente porque dice que dijo recientemente que un eventual cierre de TikTok solamente favorecería a Facebook y, quote, así, casi textual de lo que él dijo, Facebook le ha hecho mucho daño a Estados Unidos, decía él. Entonces, sería interesante ver qué pasa dentro de esto, si se resuelve antes de que lleguen las elecciones, si se resuelve después, qué haría Trump, en fin. O sea, como dice, yo creo que este tema piqui se extiende y la mayoría de la gente ni se va a dar cuenta, porque el usuario común no anda pendiente de qué pasa detrás de la pantallita. Bueno, ya estaremos pendientes, estaremos conversando contigo para ver y también buscando excusas para conversar contigo porque siempre es chévere estar en contacto con qué está pasando en el mundo de la tecnología. Para que lo sigan, @clickenglish en TikTok, @clickspanish también en TikTok, porque el hombre siendo profe. Y nada, nosotros creo que debemos correr a hacer musiquita. Escuchamos algo de música y ya venimos para despedir este programa. Pablo. Te queremos, Pablo. Abrazo grande, saludos a la audiencia.